Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué momento usted mire este material. Soy el profesor Beltrán Mendoza Alfonso, profesor de la Cátedra de Estadística Aplicada del tercer curso de la carrera Ciencias de la Educación. En esta primera clase de Estadística Aplicada vamos a trabajar el concepto de la estadística, el fundamento de la estadística y algunos conceptos básicos. La estadística es una ciencia que se encarga de estudiar los métodos científicos para recolectar, ordenar, organizar y representar datos numéricos. Estos datos numéricos nos servirán posteriormente para llegar a conclusiones válidas y sobre esas conclusiones válidas tomar algunas decisiones razonables. Ese es el concepto de la estadística. La estadística tiene dos vertientes, dos ramas. Se divide la estadística. Y antes de ver esa clasificación, vamos a ver el fundamento principal de la estadística. El objeto principal de la estadística es trabajar con esos datos numéricos que se obtiene de un escenario físico real donde ocurren los hechos de manera significativa. Y esos datos numéricos es lo que le dan a la estadística dentro de un proceso de representación coleccionados para predecir condiciones futuras mediante el conocimiento. Esos datos numéricos son la base para que posteriormente se llegue primero a conclusiones y se tome decisiones sobre un conglomerado, sobre un grupo de datos, sea personas, sean hechos. Entonces, ese es el objeto principal de la estadística. Hablamos de la división. La estadística se divide en estadística descriptiva y en la estadística inductiva o inferencial. La descriptiva es la que trata de la recolección, de los análisis, de la agrupación y de la representación de datos numéricos. Y estos datos numéricos son insumos para que posteriormente la estadística inductiva utilice esos datos numéricos para llegar a conclusiones válidas, útiles, y esas conclusiones válidas nos tiene que llevar a una decisión posterior. La estadística, dijimos que tiene dos vertientes, dos ramas. Una no puede separarse de la otra. La estadística moderna es el conjunto de las dos cosas, de la descriptiva y de la inductiva. No me sirve un dato numérico si posteriormente no voy a utilizar para un fin, para un objetivo. Y asimismo no puedo llegar a conclusiones sin esos datos numéricos. Por eso decimos que una no puede desprenderse de la otra. En esta primera clase también vamos a trabajar algunos conceptos básicos de la estadística, como ser la población,
la muestra y el individuo. La población es el conjunto de elementos que poseen características similares y que pueden observarse o medirse. Es un conjunto grande de datos. Esa población estadística tiene una parte que vamos a analizar para un estudio, y esa parte de la población es lo que llamamos muestra. Es un subconjunto de la población, y de esa muestra se obtienen los datos a ser estudiados. Individuo le vamos a llamar a cada uno de los elementos de esa población. Entonces, estos conceptos básicos son población, muestra e individuo. En esta primera clase también vamos a tener un pequeño trabajo práctico de 10 puntos. Ese trabajo práctico nos servirá posteriormente para ir acumulando, y de eso vamos a sacar nuestra calificación posterior. Así es que con estos conceptos básicos vamos a trabajar en esta primera clase de estadística. Vamos a hacer nuestra tarea de 10 puntitos y vamos a ir acumulando. Para mí es un gusto estar con ustedes a través de este medio. Esta es la forma que vamos a trabajar este año. Entonces, un abrazo grande a cada uno y nos vemos en la próxima clase.